Comenzamos. Hoy tengo que arreglar este reloj, como es de los de manecillas, tiene calendario. Pero es un gorro porque me está marcando lunes 1 de octubre. Tenía que haberlo arreglado ayer para como verle el letrerito y que dijera el día que no se olvida, ¿no? Siempre viene en el calendario. Aquí está pasando un día, pero siempre viene en el calendario. Hoy estamos a 2 de octubre de 2023 en el trimestre 23P de la UAM, en Iztapalapa, primera unidad en funcionar hace 49 años. El sábado se cumplieron 49 años de estar operando en sus funciones sustantivas esta unidad Iztapalapa, la primera de la UAM. Empezar actividades en 1974. No existía entonces el curso de ecología de la historia en química y de la historia en optativa. Esa es reciente. Bueno, por cierto, la UAM fue fundada en 1974 como consecuencia del movimiento estudiantil del 68, donde una de las demandas era la falta de oportunidades para la juventud de entonces de acceder a estudios universitarios y poder aspirar a una licenciatura. Afortunadamente, después de toda esa tragedia, toda esa represión de los jóvenes, el gobierno actuó en parte en razón y fundó la UAM junto con otras universidades públicas. Había estados donde no existían universidades, se fundaron universidades como la Aguascalientes, la de Baja California y otras, dentro del programa de la nueva Universidad Mexicana. En el caso de la UAM en particular se implementaban varios modelos diferentes y nuevos. Por ejemplo, Xochimilco, el modelo del sistema modular. En el caso de Iztapalapa, un modelo un poco más parecido a los modelos convencionales, donde la UAM es una universidad diferente, porque mientras las universidades más tradicionales en México y de hecho en Europa al menos, tienen un modelo francés, que a su vez es herencia de la Edad Media y el Renacimiento, está organizada en escuelas e institutos. Las escuelas donde se estudia, los institutos o centros de investigación, donde se crea el conocimiento, donde se investiga. Entonces están, por un lado, el personal docente haciendo actividades educativas y por otro lado la academia investigando y generando conocimiento, descubriendo cómo funciona el mundo. O sea, como en dos mundos diferentes. En el caso de la UAM se junta con un modelo distinto, donde mientras que en las universidades tradicionales la investigación la hacen los investigadores en los institutos, en los centros, y el personal docente, maestros y maestras, hacen la enseñanza, la educación en las aulas, en las escuelas, en las facultades, por ejemplo, o sea, están separados. En el caso de la UAM se crea la figura del profesor investigador, donde el personal académico debe hacer las dos funciones: realizar actividades de investigación científica, humanística, filosófica, artística, para generar conocimiento, y asimismo participar activamente en las tareas de la educación superior para la formación de profesionales. No a través de la enseñanza solamente, sino a través de un modelo distinto que muchos no entienden a la fecha, después de casi 50 años, que se llama el modelo de enseñanza-aprendizaje, donde entendemos la educación como un proceso dual, no solamente alguien que enseña y a otras personas que aprenden, sino que somos un grupo de aprendizaje donde todos aprendemos y enseñamos. La educación es un fenómeno en doble sentido. Hoy vengo, ¿sí? Y
como grupo, como una comunidad de aprendizaje. Eso para ubicarnos. Y estamos aprendiendo cuestiones de ecología para usar profesionalmente en el ámbito de las actividades profesionales de la química y de la ingeniería bioquímica. Bueno, el tema de hoy, vamos a comenzarlo recordando lo que hicieron, quienes estuvieron, porque me lo estuvieron, me lo recordaron así, espero que no me la recordaran. Fue la semana pasada, semana 8, fue el 29 de septiembre, hoy estamos a 2 de octubre, semana 9. Nos quedan esta y otras 2 semanas de actividades de enseñanza-aprendizaje. Y luego la semana de evaluación global. Sesión 25 y el tema es el aire y el agua. Pero antes de abordar el aire y el agua, lo que revisamos el viernes fue el suelo. Y sí, revisaron el suelo. ¿Y qué encontraron? Un cordón. ¿Eh? Un cordón. Papel. Colillas. Suelo. Suelo, fijarme en lo que encuentro. Les dije que hiciera una revisión en uno de los jardines de la unidad, junto al edificio C, que es este edificio. Ese fue de aquel lado, no de aquel lado, sino del otro lado. Y desde donde empieza el jardín, del pasillo que atraviesa el edificio, hasta donde termina el jardín hacia la explanada que da a la sala principal y otros espacios. Bueno, que revisaran qué encontraban en la superficie del jardín, donde si es un jardín de haber suelo, biológica y ecológicamente de suelo. ¿Qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? Recuerden, revisen qué es el suelo. El suelo no es lo que la gente lee en ecología. El suelo no es la superficie en la que caminamos. La gente dice, ay, se cayó al suelo. ¿Dónde estabas? Adentro del salón. Ah, entonces no hay suelo. ¿Cómo que no hay suelo? Entonces que camina en el aire. No, la gente, coloquialmente el suelo es la superficie en la que la gente camina. Pero ecológicamente no. En ecología el suelo es ¿ya lo encontraron? ¿El apunte? Sí, pero no está la definición. El suelo es lo que se genera en la superficie por la actividad biológica. Lo que se produce y se acumula por la actividad de los seres vivos. Restos de seres vivos y por supuesto, como los seres vivos van cambiando, van naciendo, creciendo, reproduciéndose, muriendo, lo que muere queda en la superficie, se acumula y eso es lo que empieza a formar el suelo. El suelo es producto, ¿qué es? Es un material producto de la actividad biológica. Entonces, lo que debemos encontrar en el suelo o como suelo sería estrictamente solo material biológico y el material no biológico, digamos abiótico, los factores abióticos sólidos, tal vez líquidos, no biológicos, como que minerales, agua, gases no, porque los gases se dispersan por sus propiedades físicas. Entonces el suelo es materia de origen biológico. Eso es el suelo. Materia superficial. Y por superficial me refiero tanto a la que está en la superficie como a la que está por debajo de ella, hasta el lecho rocoso. Puede ser en medio seco, en tierra firme, o en medios o en cuerpos de agua.
En el fondo de un lago encontramos suelo. En el fondo de un río encontramos suelo. En el fondo del mar, de los océanos encontramos suelo. Porque ahí hay tanto organismos como restos de organismos. Entonces se forma suelo sin importar lo que haya arriba, siempre que haya seres vivos. ¿En Marte hay suelo? No sabemos porque no sabemos si hubo vida. Si hubo vida debe haber remanentes de lo que hubo y entonces debe haber suelo. ¿En la Luna hay suelo? Ahí sí no. Al menos no si no se haya formado la vida antes de que se formara la Luna, después de la colisión del planeta, del protoplaneta con el otro, con la prototierra. En Mercurio probablemente no haya suelo. En Venus, a lo mejor hubo suelo. Por lo que ahora sabemos de cómo es Venus ahorita, temperatura de 480 grados Celsius, o sea, más caliente que el horno más caliente. Se ha identificado, por ejemplo, que la superficie, hoy en día la superficie en Venus, estudiada mediante sondas robóticas, tanto de descenso, soviéticas. Desde entonces nadie ha regresado a Venus. Entonces dirían los conspiranoicos, entonces nunca fueron los conspiranoicos venusinos, o sea, los lunares. Nunca fue la Unión Soviética. No, sí mandaron varias naves que descendieron a la superficie, hicieron mediciones físicas, químicas, tomaron fotografías, las mandaron de la Tierra. Después de unos pocos minutos, por las condiciones en las que se encuentra la superficie de Venus, las naves dejaron de operar. A esa temperatura, hasta el plomo se funde, los circuitos eléctricos y electrónicos caput rápidamente, y además la atmósfera es de ácido sulfúrico. Entonces, si no se cuece, se corre. ¿Sí? A lo mejor se cuece y se corre. Entonces, pero se ha podido identificar mediante las misiones de entonces y las misiones que han sido orbitales más recientes que la superficie de Venus está formada por básicamente material de tipo semejante al material volcánico que ahí encontramos en la Tierra, basaltos y ese tipo de minerales. Entonces, existen modelos o hipótesis que sugieren que en Venus hubo condiciones en el pasado en las cuales hubo agua líquida, y si hubo agua líquida pudo haber vida. Si pudo haber vida, entonces se pudo haber formado suelo, pero con la actividad geológica actual y atmosférica, pues si hubo suelo ya no existe. ¿Sí? ¿Saben cómo se lava el material de laboratorio? ¿Cómo se lava el material de laboratorio en biología, en bioquímica, en química? Para que el material esté limpio y se pueda usar y se sepa que lo que uno está haciendo y poniendo en el experimento es lo que uno está poniendo en otra cosa. ¿Han preparado material para laboratorio? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lavan el material de vidrio? Con jabón, pero luego se tiene que meter al horno. Y de hecho el jabón a veces lo cambia por sus cáustica. Nosotros usábamos en el laboratorio no una mezcla básica o cáustica, sino que usábamos una mezcla ácida, se llama mezcla crónica. Se prepara con dicromato de sodio o de potasio y ácido sulfúrico. Es peor que Venus. Nada más que no está caliente, se hace a temperatura ambiente. De hecho, me acuerdo que cuando yo la preparaba me disfrazaba, ¿no? Para entrar a Chernobyl, casi casi, para que si se aplicaba algo no me dañara. Bueno, la mezcla crónica deshace todo, biológico y no biológico. Entonces, una vez que tienes las pipetas, el material que sea, lo tienes 24 horas en mezcla crónica, lo sacas, lo enjuagas con agua corriente durante unas 6 horas. Entonces ya sabes que ya no hay residuos de ácido sulfúrico ni dicromato, de potasio y de sodio. Y luego ya lo enjuagas con lo que hacíamos era lavarlo ahora sí con agua y jabón libre de fosfatos. Bueno, nada, jabón era detergente. Los jabones son sales orgánicas de ácidos carboxílicos.
Mientras que los detergentes son sales orgánicas de ácidos orgánicos azufrados. Llevan azufre o llevan fósforo. Se hacen con en lugar de tener el grupo carboxilo, la cadena hidrocarbonada, en lugar de tener el carboxilato, tienen fosfato o sulfato. El detergente más comúnmente usado hoy en día, y es tema del tema de hoy, pues, objeto del tema de hoy, es el dodesilsulfato de sodio, o SDS, por su nombre, sus siglas en inglés, Sodium Dodesilsulfate. O sea, como se dan cuenta, es dodecilo, quiere decir que son 12 carbonos, una cadena hidrocarbonada alifática de 12 carbonos, y en lugar de un grupo carboxilo en el extremo de la cadena hidrocarbonada, tiene un grupo sulfato. Dodesilsulfato de sodio. Sería la sal del ácido del ácido los nombres son medio complicados. Es ácido. Bien. Es la sal de sodio de ese ácido carboxílico azufrado. Y ya que después de lavarse con el detergente libre de fosfatos, se enjuaga otra vez con agua corriente y después nos enjuagamos con agua bidestilada y para los experimentos más delicados con agua tridestilada. Después sustituimos el agua tridestilada por agua que obteníamos a través de un sistema de filtros con columnas de intercambio iónico. De modo que sabíamos que el agua era agua con agua en agua. Y si acaso tendría dióxido de carbono disuelto. Y para otros experimentos, sobre todo del ámbito ecológico, le retirábamos el dióxido de carbono hirviéndolo. Al hervir el agua, se le extrae el oxígeno, que pueda haber estado disuelto, y se le extrae el dióxido de carbono que pueda haber estado disuelto. Pero sí, después de hervirla se tapa y se trata de impedir que entre en contacto con el aire de la atmósfera, porque entonces el dióxido de carbono y el oxígeno del aire de la atmósfera se empiezan a disolver en el agua que acabas de preparar. Entonces te quieres morir. O sea, como se dan cuenta, no es fácil hacer investigación científica en el ámbito de las ciencias biológicas en general y de la ecología, menos todavía. Es menos fácil, es bastante complicado. Es mucho gorro. Yo por eso decidí cambiarme a la biofísica teórica y dejarla experimentar. Es menos estresante. Bueno, ok. Entonces, lo que encontraron en el suelo no fue solamente materia orgánica y seres vivos como plantas. ¿Encontraron animales? No vieron ahí unos cuantos alumnos y algunos de la Juan tirados. Pues son animales, ¿no? ¿O qué son plantas también? Algunos ya enraizados. Sí, estamos ok, entonces, además de ese material biológico, ¿qué encontraron? ¿Encontraron material no biológico? ¿Qué decías? Curiosamente, los preservativos o condones son de origen biológico. También son de uso biológico, pero son de origen biológico porque ¿de qué material son? De látex. ¿Y el látex qué es? Una resina vegetal. Entonces es orgánico y natural. Es una cochinada. ¿Vale? Eso no se hace. Bueno, andar dejando los tirados en el jardín, no es ni ecológico ni ético. Bien, ok. ¿Qué más encontraron? Las polillas. Las polillas. ¿Y esas cómo las calificarían?
biológicas, no biológicas, No biológico. no biológicas. Pero biológicas porque existen una planta. A ver, de hecho hay dos materiales biológicos ahí en las colillas hoy en día, en los cigarrillos. Los más antiguos eran totalmente biológicos, porque era tabaco, ya fuera envuelto con tabaco, que es el cigarro puro, el original. O sea, la forma de elaborarlo es enrollando hojas de tabaco hasta que se obtiene no se llama un pitillo porque es grande, suena muy feo, mejor no lo voy a decir. El cigarro puro, ¿sí? El tradicional. Y no sé de dónde salió la idea de prepararlos diferentes, pero ya al menos en las películas del oeste salía el vaquero que sacaba su hoja de papel encebollado, papel cebolla, ¿sí? Sacaba de su bolsa el tabaco, luego le hacía así, terminaba con el tabaco en la lengua. No, y ya lo cerraba y entonces se producía el enfisema, el cáncer, la insuficiencia pulmonar, todo lo demás que produce, sabemos ahora produce el tabaco. O sea, de hecho yo no entiendo por qué la gente fuma. Yo no fumo. En mi vida le di 3 chupadas a 2 cigarrillos que me compartió mis compañeros de la secundaria. Dije, no le encuentro chiste. Bueno, uno fue mi hermano, ellos son mis compañeros de la secundaria y nunca le encontré el chiste andar ahí quemando hierba. Ni siquiera de la otra. Eso fue en la universidad. Mis compañeros quemaban de esa hierba, además de tabaco, y yo tampoco la encontré. Si de repente, en unas 2 o 3 ocasiones, sí, puedo decir que sí inhalé humo de cannabis. Era imposible no hacerlo. Entrabas al antro, fue un salón de baile, por cierto, fue un baile de fin de semana para celebrar la UAM en Los Ángeles, en el salón de Los Ángeles. Fuimos hace muchos años, estábamos esperando la carrera, fuimos ahí a una tocada y desde que entrabas, embarazabas. Era imposible, solamente que entras con máscara antigases o hicieras una apnea de 2 horas, no se puede. Era la única manera de inhalar lo que estaba flotando ahí en el ambiente. ¿Sí? Pero normalmente yo no sé para qué, todavía uno medio dicen que yo no sentí nada. Pero bueno, eso es opinión personal. Yo no entiendo por qué la gente fuma. Todavía sí sé que efectivamente, sobre todo el cannabis produce algunos efectos neuroestimulantes. La nicotina también, pero principalmente son adictivos y eso es el problema. Okay. Y eso nos lleva, pasamos del suelo, si vamos ya andamos viajando. Bueno, ¿qué más encontraban? Hay un componente en las colillas que cuando queda la colilla es el más abundante, que no es biológico. El papel y el tabaco son biológicos, pero el filtro no lo es. O quizás lo fue porque se produce a partir de derivados del petróleo. Entonces hace 300 millones de años fue quizá bacteria o planta o algo, fue biológico, pero se transformó biogeológicamente en petróleo y los ingenieros petroleros produjeron materiales sintéticos artificiales que no existen en la naturaleza, es el punto. ¿Son de origen natural? Sí. ¿Son de origen biológico? Sí. Pero los humanos lo han transformado de modo que ahora es un material que no existe en la naturaleza como muchos otros. La mayor parte de los polímeros derivados del carbono, del petróleo, que existen hoy en día, no existen en la naturaleza. Son totalmente antropogénicos, o sea, producidos, generados por las personas, por los humanos. Y es lo que solemos encontrar en el suelo. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es tantito? ¿Fue tantito o fue muchito? Él las contó y alrededor de 100 colillas. ¿Cuántas? 120 colillas. En ese pedazo de jardín. ¿Cuál es el impacto?
Porque precisamente esos materiales se acumulan y algunos de ellos son dañinos para los seres vivos. Incluso tal vez los humanos. O sea, alguien diría, bueno, es que, y se han dado cuenta lo que hace la gente que fuma después de que termina de consumir el humo, el tabaco que se quemó. Ajá. ¿Cuál es la masa de una colilla? La masa sintética de una colilla. No les dije que hicieran eso. Habría que hacerlo, habría que hacer la medición. Y eso tiene que ver con el tema que vamos a ver el próximo miércoles. Les decía, de una vez me adelanto. El tema del próximo miércoles, 4 de octubre, está programado ecotoxicología por el orden del programa. Ahorita estaríamos viendo, lo estamos mencionando un poco, el tema de hoy es el aire y el agua. El tema B de la unidad actual. El tema C, el tema A fue el suelo. El tema B, el aire y el agua. El tema C, ecotoxicología, que es un tóxico, lo vamos a ver esta semana. Y el viernes 6 de octubre el tema sería el tema de muestreo y análisis de datos ecológicos. Vamos a invertir el tema del miércoles, ecotoxicología, para el viernes, y el tema del viernes, muestreo y análisis de datos ecológicos, para el miércoles. Para que el miércoles hagamos un trabajo de muestreo ya más formal, más con base en los métodos y técnicas de muestreo. Hasta ahorita ha sido un poco al ahí se va, ¿sí? Porque desde imposición, como el docente, el responsable del curso, he tratado de que vayamos abordando poco a poco las temáticas del curso. No todo de trancazo, sino poco a poco, para ir aprendiendo paulatinamente lo que necesitamos aprender de la ecología para uso profesional por parte de ustedes más adelante. Ya es su trabajo profesional. Bien. Entonces, el muestreo, como lo hacemos los miércoles, va a ser entonces la sesión práctica. Incluso les voy a facilitar un instrumento que me dejaron compañeros no fue de otro curso. Bueno, no fue un curso, estábamos haciendo un curso de buceo, no era yo el instructor era un amigo mío, pero tuvo a bien morirse. No sé por qué mis amigos tienen a bien morirse. Digo, el detalle es antes de mí. Me dejan colgado de la brocha. Y ahí tengo el instrumento para hacer el muestreo, ya de manera formal. Vamos a revisar dos de las técnicas más frecuentes, comunes y útiles para el muestreo biológico en general, por supuesto ecológico. Lo vamos a hacer el miércoles. Y el viernes vamos a revisar lo que es ecotoxicología. La ecotoxicología sería la toxicología ambiental, y la toxicología es una rama se puede considerar una especie de derivado o rama de la farmacología, que es el estudio de la interacción de sustancias con los seres vivos, en particular con humanos, pero no solamente con humanos. La farmacología, específicamente en el ámbito de la medicina, como el uso de sustancias para la atención a la salud, tanto de manera terapéutica como correctiva como preventiva. Es una materia de salud. De ahí se deriva la farmacología, y de la farmacología se deriva la toxicología. Voy a abordar eso con mayor detalle el próximo viernes. Regresemos al tema de hoy. A los temas de hoy serían dos. Ya mencionamos el suelo. ¿Sí? Vamos a repetir un poco lo que hicieron el viernes pasado, pero ya más metodológicamente. Y tomen nota de que hicieron el conteo de las colillas, pero qué tanto hay de impacto de las colillas en el entorno. Por ejemplo, necesitaremos hacer una cuantificación más detallada de las colillas, no solamente en cuanto a su número,
sino en cuanto a otras propiedades cuantificables. ¿Bien? Entonces, en particular, y antes de que se nos acabe el tiempo de hoy, los temas son, vimos suelo el viernes y hoy decía agua. Suelo, esto es sólido, aparentemente, aunque encontramos líquidos en el agua, en el suelo, y el agua es líquido. ¿Se encuentran? El agua la vamos a abordar como agua en fase o estado de agregación líquida. ¿Bien? Porque el agua, como cualquier sustancia, se puede encontrar en los tres estados convencionales de agregación de la materia: sólido, líquido y ¿cuál es el que sigue? Vapor. Gas o vapor. Gas o vapor. Aquí falta algo que no he puesto todavía. Pero en el contexto de la ecología vamos a abordar el agua principalmente en su condición de fase líquida. Aunque si lo encontramos como sólido, dependiente principalmente de la temperatura en la superficie de la Tierra, y como gas, dependiente de las condiciones de presión y temperatura principalmente. El agua forma parte de la Tierra planeta, por eso pongo con mayúscula el nombre del planeta, no como lo que forma el suelo. Mucho de lo que forma el suelo, la gente dice, es tierra, y cuál es el origen natural de la Tierra. Parte de lo que la gente llama tierra es de origen abiótico, mineral, y parte de lo que la gente llama tierra es de origen biológico, suelo. Son restos de organismos. ¿Han visto esa tierra negra? Que aquí se tierra para las macetas. De entrada dice que a lo mejor es la tierra de hoja. De hecho, la tierra de hoja, conforme pasa el tiempo, se transforma en esa tierra negra, que su principal componente es de origen biológico, ni siquiera mineral. Y casualmente la que se recomienda o usa para cultivar. ¿Por qué? Porque es una excelente fuente de nutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Como nutrientes para los organismos. Tierra con mayúscula, el planeta. Sobre la Tierra hay agua. ¿Cuánta? 3/4 partes de volumen. 3/4 partes del volumen. Revisemos cómo es la Tierra. No, del volumen no. Ya corregiste, muy bien. La Tierra es esferoide. Supongamos que no es esferoide, sino que es una esfera. Si es una esfera, podemos medirle tres cosas, tres magnitudes espaciales. Una se deriva de la longitud, L, otra se deriva del cuadrado de la longitud, que es Diámetro. la longitud, por eso no es larga y no es plana la Tierra, es esferoide, ¿sí? Pero la longitud sería la longitud, por ejemplo, alrededor de ella. La longitud sería la longitud del ecuador. El ecuador terrestre. ¿Bien? Pero no, yo me refería al cuadrado de la longitud. L por L. L por L, cigalo. L por L, balín. Lápido del verano, calo del ferrocarril. No, no sé si dije R por L. R por L. L por L, L cuadrada. L cuadrada, ¿qué es? El área, ¿qué es? La medida de la superficie. El área mide superficie. La cantidad de superficie, el espacio y la superficie, la cantidad es el área. El espacio es el espacio, la cantidad es la longitud. De una sola dimensión. Esto es una D. Esto sería 2D.
y esta sería Pixar 3D. ¿Sí, no? En Pixar es la que hace películas 3D. ¿Qué sería? L cúbica es igual al volumen. El volumen es la cantidad del espacio tridimensional y el espacio tridimensional es el volumen. Es lo mismo. Es lo único. Ese espacio tridimensional se mide mediante longitudes, pero podemos torcer el espacio y en lugar de tener un espacio lineal de una dimensión, podemos tener un espacio lineal de una dimensión, pero sobre la superficie de una esfera, el ecuador. Sin embargo, no solemos medir el ecuador inicialmente, sino lo que medimos es que el diámetro, esto sería la circunferencia, el ecuador es la circunferencia. La circunferencia terrestre es el ecuador. Ok, bien, midamos la Tierra o calculemos la Tierra. Ya la midió, no sé quién la midió, pero la calculó Eratóstenes hace 2300 años más o menos. ¿Y qué fue lo que encontró? ¿Cuál es la circunferencia terrestre? La midió Eratóstenes, por cierto, no midió la ecuatorial, sino que midió la polar, la midió así, así, el diámetro polar, el de verde. Pero, y fue por eso que la gente se dio cuenta después que la Tierra no es una esfera, sino que es esferoide porque no es una esfera perfecta. Está achatada por los polos y ensanchada en el ecuador. Pero supongamos que es una esfera. ¿Cuánto mide en cuánto calculó la circunferencia terrestre polar de Eratóstenes? ¿En cuánto la midió? No, claro. 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros. ¿Cuánto mide el diámetro terrestre? Sería 40.000, el diámetro terrestre sería 40.000 kilómetros entre pi. Si esto fuera una circunferencia, la circunferencia se puede calcular a partir del diámetro de una circunferencia y es 3.14, 15, 92, 64, etc. En la circunferencia. En la operación opuesta sería la división, cociente. Entonces, ¿cuánto mide el diámetro terrestre? Díganme ustedes, ¿cuánto mide? 12.742 kilómetros. Okay. ¿Cuánto mide el radio terrestre? Sería 12.742 kilómetros entre 2. ¿Por qué el radio? Ahorita te voy a decir por qué el radio. Porque no me gusta la televisión o la radio. No, el radio, no la radio. ¿Cuánto es? 6.300 ¿qué? 71 kilómetros. Ok. Bien. Estas son dimensiones espaciales de la Tierra. ¿Cuál es su superficie? ¿Cuánto mide la superficie de la Tierra completa? Googleen la fórmula de la superficie de una esfera. ¿Cómo se calcula? Necesitamos esta medida o esta. ¿Cuánto? Bueno, la fórmula de cuánto pi, no, cuánto pi es algo. Es, el área es igual a 4 pi Por radio cuadrado. por El volumen es 4 tercios.
Y el volumen es que 4/3 pi de radio al 4/3 de pi por radio al cubo. Ok. Van a obtener estos dos números. No lo hagan ahorita. Es para su reporte semanal. ¿Okay? ¿Por qué? Decías que de agua, ¿cuánto hay? En la Tierra se dice que 3/4 partes del área son agua líquida, porque también tenemos agua sólida en los polos, por ejemplo, en la cumbre de las montañas, y tenemos agua en fase de vapor. ¿Bien? Consideremos el agua líquida, pero no toda la superficie. Para poder conocer esta cantidad, necesitamos esta cantidad para el caso de la Tierra. ¿Bien? ¿Cuál es la superficie de la Tierra? Entonces podemos calcular la superficie cubierta de agua. Pero el agua no es nada más una capita de agua, o tal vez sí. La profundidad media del agua terrestre, de los océanos, la profundidad del agua, de la columna de agua de los océanos, media es de, vamos a manejarlo, 5 kilómetros, 5.0 kilómetros, 5.000 metros. Quiere decir que de estas 3/4 partes de superficie hay una capa de 5 kilómetros de profundidad que es agua. Podríamos calcular entonces el volumen de agua en la superficie de la Tierra, de agua líquida. ¿Cuánta agua hay? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la cantidad de agua por volumen o por masa? Porque la densidad es 1, un poquito más porque la densidad del agua marina es más de 1. ¿Cuál es el volumen de agua en la Tierra, de agua líquida? Y o su masa. ¿Cuánta agua hay? ¿Es mucha? ¿Es poca? Bien. Ahora, de esta agua, los humanos ¿cuánta agua diaria? O sea, agua por día, agua entre día. Agua entre día necesito. Alrededor de 50 litros. Revisen los datos, ¿sí? Para que entonces vean cuánta agua. Ahora, esta agua no es utilizable de manera directa. El agua marina no lo es. De toda el agua que hay en la Tierra, solo el 1% es útil para la humanidad. Para todos los usos, ¿cuánta es esa agua? Y terminemos la sesión de hoy porque ya nos pasamos un minuto. No, ya no estamos en el tiempo exacto. Vamos a tomarnos un minuto. Lo que aquí nos falta es el aire. ¿Cuánto aire hay? ¿Cuál es la composición química de la atmósfera? El aire está en la atmósfera. ¿Cuál es su composición química? ¿Bien? Ok. ¿Cuál es el volumen de la atmósfera? ¿Cuánto gas hay en la atmósfera terrestre? La atmósfera terrestre, que viene hasta acá, el estándar que manejan los expertos es que tiene una altura del nivel medio del mar, 0 metros, son 100 kilómetros, lo que se conoce como la línea Kármán. Es donde empieza el espacio exterior. El espacio lo que tenemos entonces es una capa sobre la esfera de 100 kilómetros de agua. ¿Cuál es el volumen?
De ahí que necesitamos estos números para poder calcular cuánto hay de agua en la Tierra, cuánto hay de aire en la Tierra y cuál es la composición, cuál es la cantidad de cada uno de estos gases atmosféricos en la Tierra. La semana pasada de dióxido de carbono había 418 partes por millón, 418 gramos por litro. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto se produce de dióxido de carbono por la combustión al año? Esos números son los que deben trabajar respecto al aire, el agua y el aire en la Tierra, para darnos una idea de en dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y ahorita por dónde vamos, vámonos a otras clases que tenemos, a otras actividades, porque el tiempo se nos acabó. Bien. Bueno.